Entonces, la vez pasada, vamos a dar un poquito de contexto. La vez pasada dedicamos un tiempo largo a trabajar con gráficos. Entonces, recordamos los gráficos de barras, los gráficos de sectores para variables cualitativas. Y luego trabajamos con los diagramas de caja y los histogramas para variables cuantitativas. Entonces, gastamos eh, un tiempo largo, digamos, trabajando con esos gráficos. Y al final hicimos como una introducción, y quiero arrancar hoy desde ahí, hicimos una introducción a la asociación entre variables, que es lo que es el último tema que nos hace falta ver y es lo que vamos a cubrir hoy. Esa es la agenda para hoy. Vamos a trabajar con asociación entre variables. Vamos a cuantificar la relación entre variables. Entonces, vamos a empezar por el caso más sencillo, que es el coger de dos variables cualitativas y luego dos cuantitativas, y vamos a definir las medidas en ambos casos. Eso es todo, eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, la vez pasada arrancamos con el caso de cualitativas. Teníamos dos variables cualitativas y lo que hacíamos era trabajar con tablas de clasificación. O sea, como que poníamos una variable en las filas y otra variable en las columnas. Entonces, voy a compartir pantalla en este momento para que todos estemos en la misma página. Ok. Eh, si alguien tiene problemas viendo, me dice por favor y le doy un poquito más de zoom. Entonces, em, habíamos trabajado con otro ejemplo. Habíamos trabajado al final de la clase con otro ejemplo relacionado con el peso y ahora olvidé la otra variable, muy seguramente el sexo tal vez. Eh, Vamos a arrancar la clase de hoy con otro ejemplo un poco más cotidiano, como también muy sencillo, que cualquier persona, cualquier profesional de cualquier área debería saber, y es en el mismo sentido de la relación entre variables cualitativas, cómo interpretar estas tablas, ¿no? Que es lo que terminamos la vez pasada. Entonces, simplemente para recordar un poco la notación y recordar un poco como los símbolos y donde estábamos, permítanme retomemos todo con este ejemplo. Entonces, en este ejemplo, estamos haciendo una tabla de contingencia o tabla a dos vías de clasificación o una tabla cruzada. Eso es como el gran título de esto. Entonces, permítanme, le pongo aquí eso. Entonces, vamos a trabajar con em, tablas de clasificación o tablas de contingencia. Tablas de contingencia. O tablas a dos vías de clasificación o tablas cruzadas, como usted le quiera decir. Entonces, en este caso particular, en este ejemplito que vamos a hacer como para ilustrar y recordar todo lo que veníamos haciendo, vamos a cruzar, vamos a estudiar la relación, vamos a buscar la relación, la asociación entre dos variables. Una de ellas es el sexo. Entonces aquí voy a poner hombre y mujer, que es una variable fácil de entender, variable nominal, cualitativa, nominal, y la otra es una opinión. Ah, perdón, la otra es un nivel educativo. Entonces, el nivel educativo sería entonces, por ejemplo, bachillerato. Son estos niveles, bachillerato, pregrado completo y posgrado. Entonces, es una variable nuevamente cualitativa, pero esta sí es de carácter ordinal, pues porque usted puede establecer un orden en las categorías lógico y consistente con los valores de la variable. Bueno, entonces cuando usted trabaja una tabla de contingencia, pues tiene dos dimensiones, de hecho.
En este caso, recuerde que el número de filas lo estamos representando con la letra K. K para nosotros en este caso es igual a 2. Esto es el número de filas. Es el número de filas. Y también tenemos otra dimensión que es el número de columnas, es la otra variable. Eso lo estamos representando con la letra P. En este caso es igual a 3. Eso es el número de columnas. Listo. Ahora, cuando usted está trabajando con una variable de este estilo, lo primero que debe hacer es definir las frecuencias conjuntas, que eso lo introdujimos la vez pasada. Las frecuencias conjuntas, recuerde que son las frecuencias que que usted tiene por dentro de la tabla. Es decir, son las frecuencias, la cantidad de individuos que satisfacen o que se encuentran en algunas de las dos categorías en las dos variables, ¿no? Entonces, todo lo que está por dentro de la tabla, recuerde que le dimos el nombre de frecuencias conjuntas. Entonces lo voy a escribir aquí. Frecuencias conjuntas. Y esas frecuencias conjuntas, la vez pasada recuerdo que las clasificamos en dos y vamos a arrancar, lo estoy haciendo desde cero, lo vamos a arrancar desde aquí. Pueden ser frecuencias absolutas, como los conteos, o sea, como número de, ¿no? Número de. O las frecuencias relativas. En el primer caso, recuerde que las frecuencias absolutas las estamos simbolizando así, ¿no? Con N y J. N y J. Como número de individuos en categoría I, fila I, columna J. Y bueno, simplemente para ilustrar y como hacer esto un poco más concreto y estar como al día como en el ejemplo, permítanme, yo copio aquí los datos simplemente para hacer la explicación un poco más fácil. Entonces, la primera columna es 412, 412. La siguiente columna es 97. Entonces aquí 9 y 7. Y la siguiente columna es 12, 2. Listo. Entonces, claramente, de acuerdo con nuestra anotación, pues este cuatro va a ser para nosotros, este 4, perdón, ahora sí, este 4 va a ser para nosotros N11, ¿no? Digamos como que siguiendo la anotación. N11. Número de individuos que es número de individuos hombres y tienen bachillerato. Este sería N12, número de individuos que son hombres y tienen pregrado. Mire que acento el I porque es una frecuencia conjunta. Es una frecuencia conjunta. Aquí la palabra más importante es el I. Este sería N12. Este sería 12, N13, primera fila, tercera columna, como una matriz de datos en álgebra. Esto sería N21. Esto sería N22. Y esto sería N23. Entonces usted tiene como toda la matriz de datos de frecuencias absolutas. Pero cuando usted trabaja con estas tablas, cuando usted trabaja con estas frecuencias conjuntas, pues al mismo tiempo usted tiene una dimensión de análisis adicional y es la de los totales, o sea, las frecuencias marginales. Aquí está total. Este sería el total de las columnas y este sería el total de las filas. Estas frecuencias marginales son otra dimensión del análisis que usted está incorporando y yo recomiendo siempre poner con las tablas de contingencia, pues porque le permiten al usuario ver la distribución marginal, la distribución univariada
de cada una de las variables, en este caso el sexo y el nivel educativo. Entonces, esas frecuencias las llamamos nosotros aquí, se las voy a escribir aquí, las llamamos frecuencias marginales. Frecuencias marginales. Y obviamente usted tiene las dos alternativas. Tiene frecuencias marginales ya sea por las filas y tiene frecuencias marginales para las columnas. Claro, y tanto para las filas como para las columnas, usted tiene las frecuencias absolutas, obviamente, y tiene las frecuencias relativas, y lo mismo va a pasar en el otro sentido. Usted tiene las frecuencias absolutas y tiene las frecuencias relativas. Va a ser lo mismo. Entonces, en este caso en particular, pues muy sencillo, vamos a verlo rapidísimo. Calculemos la frecuencia marginal o la frecuencia univariada del nivel educativo. O sea que lo que tengo que hacer es totalizar las columnas, o sea que aquí tendríamos un 16, claro, 4 más 12, 16, aquí tendríamos un 16 también, coincidencia, aquí tendríamos un 14. Listo. Y en la de los hombres tendríamos dos frecuencias marginales únicamente, perdón, en el sexo tendríamos dos frecuencias marginales únicamente, uno para hombres, una para mujeres. En el de hombres, vamos a ver, 4 y 9, 13 y 12, 25, súper. En la de las mujeres, 12 y 7, 19 y 2, 21. Ok. En términos de notación, ya esto lo habíamos discutido, pero igual recordémoslo. Cuando usted totaliza las frecuencias absolutas, recuerde esto es N1 punto, porque es la primera fila y totalizó por todas las columnas. Esto sería N2 punto. Y lo mismo aquí, solamente que acá le va a quedar, digamos, como al revés, ¿no? O sea que esto sería N.1, o sea, primera columna y totalizó a través de todas las filas. Esto sería N.2 y esto sería N.3. Esto es simplemente para recordar la notación. Ahora, claramente, ya pues esto lo discutimos y ya todo el mundo se lo sabe, pues aquí va a ir el total de la tabla. Aquí va a ir el total de la tabla, lo que hemos simbolizado con N. Este es 46 en este caso. Y usted ese 46 lo obtiene de tres formas diferentes. Ese 46, que es el tamaño de la muestra total, usted lo puede obtener. Ese 46, que es el tamaño de la muestra total, usted lo puede obtener como la doble sumatoria de las frecuencias conjuntas. Claro, me toca doble sumatoria porque me toca sumar por las filas y me toca sumar por las columnas. Entonces, si usted suma todo lo que está en verde por dentro, pues eso le da 46, claramente. O si usted suma los totales de las filas, 25 y 21, 46. Y si usted suma el total de las columnas, pues también 16 y 16, 32 y 14, 46. Entonces usted tiene varias formas de calcular ese total. Ahora, eh, simplemente en términos de la notación, no se deje confundir con el punto, ¿no? Aquí ya tenemos las frecuencias absolutas, o sea, el n y punto, y tenemos aquí ya las frecuencias relativas, las frecuencias por columnas, o sea, n.j. Entonces, no se deje confundir por la notación. El punto simboliza por dónde usted está sumando, si por las columnas o por las filas. Listo. Y no olvide la interpretación. Por ejemplo, si usted está con una conjunta, este 2 significa que hay dos individuos en la muestra que son mujeres y tienen posgrado. Ah, este 21. Ah, este es un 21 marginal. O sea que hay 21 mujeres en la muestra.
Y este 14, es un 14 marginal también. Hay 14 individuos con posgrado en toda la muestra. Perfecto. Entonces usted tiene aquí las tres dimensiones de análisis, conjuntas y marginales. Bien. También decíamos que entonces era raro expresar las cifras así. Otra manera más fácil de expresar estas cifras es a través, o digamos un poco más informativa para no confundir a las personas, es a través de lo que nosotros llamamos las frecuencias relativas. Y en las frecuencias relativas, recuerde que las frecuencias relativas las simbolizamos aquí con H y J, H y J, y lo único que usted tiene que hacer es coger lo que le había dado la frecuencia absoluta correspondiente y dividirlo entre n. Y si usted quiere expresarlo en puntos porcentuales, pues multiplicando por 100 y poniendo por ciento, pues ahí lo puede hacer. Entonces, siempre dividiendo entre n para las frecuencias relativas, entre n, o sea, entre 46. Ahora, pues si usted lo hace con las conjuntas, lo mismo puede hacer con las marginales, ¿no? Las marginales, usted puede coger lo que le había dado, las marginales las vamos a simbolizar así, lo mismo, las marginales las simbolizamos con H y punto, lo mismo, y la fórmula sería pues coger lo que ya me había dado la frecuencia marginal y dividirlo entre n, o sea que el punto de referencia es el total de la muestra, y lo mismo por el otro lado, n punto j, o sea que sería n punto j sobre n. O sea, siempre dividiendo entre n, ese es el punto de referencia. Ese es el punto de referencia. Y pues la notación se mantiene, o sea, usted ya sabe a qué se refieren los índices, solamente que ahora en lugar de n tengo una h, o sea que ahora tengo proporciones, proporciones. O sea que en este caso, simplemente para ver los números concretos y ejemplificar, pues toca dividir todo entre 46. Toca dividir todo entre 46. Entonces, al dividir todo entre 46, pues usted, este 4 dividido 40, el 4 de hombres y bachillerato, se le transforma en 8.7%. El 12 de mujer y bachillerato, dividido 46, se le convierte en 26.1%. Ah, y lo mismo pasa con las marginales. Por ejemplo, este 25 dividido 46 le da el 54.3%. O sea, como que básicamente, literalmente, escoger todos los valores y dividirlos entre 46, incluso el mismo 46. Claro, 46 dividido 46 le da 1, o sea, 100%. Pero entonces aquí, lo más importante de las frecuencias relativas es, bueno, que usted está expresando todo esto en términos relativos, pero respecto al total de la muestra. Entonces, el 8.7% de todos los individuos en la muestra, que es el punto de referencia, son hombres y tienen bachillerato. El 34%, 34.8% de todos los individuos en la muestra tienen bachillerato completo. El 45% de todos los individuos en la muestra son mujeres. Bueno, etcétera, etcétera. Entonces, el primer mensaje importante de hoy es pilas. Cuando usted tenga las frecuencias relativas, interprételas respecto al total de la muestra. Y una cosa es un conteo, número de, y otra cosa es una proporción, bueno, o porcentaje, como lo quiera explicar. Listo. Y claro, pues si usted suma, por ejemplo, el 8.7 y el 26.1 le da el 34, o sea, como que todo se mantiene igual, que la suma de las filas se mantiene ahí el número, la suma de las columnas ahí se mantienen los números, o sea, como que todo hace sentido como en la tabla anterior. Si antes 4 más 12 le daba 16, ahora 8.7% más 26.1% le da 34.8%. Es todo. Pero todo lo mismo expresado, pero en frecuencias relativas. Ok. Ahora,
En términos del código, el primer mensaje es, claro, la explicación es fácil y la interpretación de los números es fácil, pero no quiero que en los talleres y en el parcial y en los quizzes usted se enrede con claro, porque imagínese a qué horas usted empieza a hacer divisiones y divisiones y divisiones. Quiero que lo haga con software. Ya si usted lo quiere hacer en Python o lo quiere hacer en Excel o en R o lo que sea, donde quiera, pero hágalo en software. ¿Por qué? Pues porque si no se va a demorar muchísimo. Entonces en R, por ejemplo, una manera fácil de hacerlo, digamos, no hay mucho que decir porque ya lo hemos trabajado. Un par de cositas es cómo meter la tabla. Entonces, una manera fácil de meter la tabla es así. Yo la meto por filas, o sea, digamos 4 9 12 y 12 7 2. Entonces, mire, 4 9 12 es la primera fila, 12 7 2 es la segunda fila y esas dos filas las pego una debajo de la otra. Esa es la función del comando rbind, como pegar por filas. Este R significa row, ¿no? Pegar por filas. Entonces me pega una fila debajo de la otra. Le pongo nombrecitos, mire, row names y le pongo call names e imprimo en pantalla o en la consola el resultado pues para ver que todo me quedó bonito. Listo. Ahora, siempre agregue los totales. Siempre agregue los totales. Eso usted lo hace de una manera muy sencilla con el comando add margins. Add margins. Recuerde que add significa agregar, ¿no? Ah, ¿y por qué margins? Ah, pues porque básicamente estoy agregando los márgenes de la tabla. Y le pongo uno y 2 para que me agregue tanto el total de las columnas como el total de las filas. Entonces mire que aquí me aparece de una vez los totales en ambos sentidos. Entonces este margin lo que hace es decirle a usted dónde poner la cosa en ambos sentidos. Eh, a ver, aquí hay dos preguntas. La primera es de Viviana y dice, o sea que los talleres se pueden terminar en Python. Sí, yo no tengo ningún lío en que utilicen, o sea, lo que me importa es que utilicen software para que se capaciten en, en el análisis de datos de una manera, digamos, profesional, porque es que a mano hoy en día no se hace nada. O sea, hoy en el mundo profesional, sea cual sea el área, no se hace nada a mano. Entonces, si alguien quiere trabajar en Python y hacerlo, sugeriría Python 3, quiere hacerlo por ahí, no hay absolutamente ningún lío. Lo que pasa es que, pues, si yo me pongo a enseñar R y Python y luego C y, bueno, como que se volvería es una clase de computación y no de estadística. R me parece de pronto un poco más fácil para las personas que no tienen experiencia de programación, así que lo hago en R. Pero es a lección. Y aquí María Camila dice, pero siguiendo con el comentario de Viviana, antes de seguir con la pregunta de María Camila, esfuércese, yo sé que a veces es difícil como meterse al mundo de la programación, sobre todo cuando uno se dedica a cosas diarias diferentes, pero esfuércese porque eso le va a dar un plus en el mundo laboral. Es como hace unos años, no sé, como tener unas destrezas en haciendo macros y esas cosas en Excel. Ahora es como lo del inglés también, por ejemplo. Y aquí María Camila dice, profe, ¿cuál era la función del comando enrow? Enrow te dice el número de filas, number of rows, ¿no? Entonces, número de filas. Si, por ejemplo, tú escribieras enrow de tabla, te va a salir 2, porque tabla tiene 2 filas. Enrow. Listo. Ok, y, bueno, y mire lo fácil. Las frecuencias relativas, pues usted tiene dos formas de hacer esto. Eh, una es coger toda la tabla y dividirla por n, o sea, dividirla por 46.
Y eso le va a dar todas estas frecuencias relativas. Listo. Bueno, luego de multiplicar por 100, ¿no? Listo. Hay otro comando que quisiera ilustrar hoy, que es el prop.table. Este prop viene de proportion. Entonces, mire, si quiere hágalo por pedacitos cuando replique el código en su casa y es, si usted escribe prop.table, eso le va a calcular las proporciones respecto al 46. O sea, es como dividir entre 46 puntos. Ah, que porque escribí un prop.table y no simplemente divide entre 46. Porque es que este prop.table lo voy a usar después. Entonces quiero que se familiarice de una vez con esto. Listo. Luego multiplique por 100, pues para que le quede todo en porcentajes. Y al final es que usted agrega las márgenes. O sea, agrega los totales, pues para ver que todo le quedó bien hecho. Entonces, este margin hace referencia a los márgenes utilizando la rutina add margins. Este margin lo que le dice a usted es dónde poner los márgenes. En este caso, tanto en las filas como en las columnas. Por eso es que escribimos C12. C12, uno significa filas y otro significa columnas. Entonces, para experimentarlo, lo invito a que corra el código únicamente con el 1, a ver qué le pasa. O sea, le borra el coma 2. Corra el código después únicamente con sin el 1 coma, únicamente con el 2. A ver qué le pasa. Entonces, únicamente le va a salir un margen ya sea en las filas o en las columnas. Entonces, pues bueno, digamos que en términos de computacionales, eh, la única instrucción nueva, digamos, sería como el prop.table y el add margins, como que lo único nuevo ahí entre comillas. Si usted lo va a hacer en Excel, por ejemplo, no olvide fijar las columnas o las filas o hacer una tabla dinámica y cambiar la razón de la tabla dinámica. Ya es como usted prefiera. Bueno, eh, ahora, existe otro sentido, existe otra forma de hacer el análisis de calcular las proporciones. Y esta parte, digamos, es nueva, no la habíamos visto. Esto ya arranca, digamos, aquí la clase oficialmente porque esto ya lo habíamos cubierto la vez pasada. Se llaman los perfiles de la tabla o las distribuciones condicionadas. Entonces aquí vamos a calcular porcentajes, vamos a calcular proporciones en dos sentidos diferentes. A uno lo vamos a llamar perfil fila y al otro lo vamos a llamar perfil columna. Entonces lo que vamos a hacer es calcular los porcentajes, calcular las proporciones, ya sea respecto al total de la fila. Mire que aquí estoy dividiendo no entre n. Mire que en las fórmulas anteriores todo lo tengo dividido entre n. Entonces ahora vamos a cambiar el asunto y ahora lo que vamos a hacer es dividir entre el total de las filas. Esos serían los perfiles fila. O dividir entre el total de las columnas. Esos serían los perfiles columna. Me explico. Vamos a hacerlo aquí en el ejemplito de una vez para que usted lo vea fácil. Mire, los perfiles fila calculan los porcentajes respecto al total de la fila. Entonces, este 16% no salió de dividir entre 46. Ese 16%, que se lo voy a escribir aquí, que sería, voy a cambiar aquí de color, a ver si, voy a cambiar aquí de color, a ver si queda un poquito más entendible aquí. Entonces, el H11 respecto al total de la fila sería coger la frecuencia absoluta de
de 1, 1, o sea, el 4, pero en este caso lo calculo respecto no al 46, sino al 25. Y eso fue lo que me dio 16%. Es decir, este 16% sale de calcular el porcentaje respecto a su total de la fila. Lo mismo con el 36. Ese 36 que sería N12 respecto al total de la fila 1, sería igual a lo que me dio esa casilla, o sea, 9, la 1, 2, pero ya no respecto a 46, sino respecto a 25. Entonces, mire que, ¿cuál es el punto? Y eso me dio 36%. ¿Cuál es el punto? Que en las dos cifras estoy dividiendo respecto a 25. O sea, el punto de referencia es el total de la fila. Y lo mismo con el siguiente, 12 dividido 25. 12 dividido 25 me dio 48. Me dio 48. O sea, todas estas cifras las calculé respecto no a 46, sino al total, respecto a 25. O sea que las de debajo también. Las de debajo no las calculé respecto a 46, las calculé respecto a su total, o sea, respecto a 21. Entonces, ¿qué hice? 12 dividido 21, 7 dividido 21, 2 dividido 21. Ah, y entonces ¿eso qué le da? Eso le da 57, 33 y 9%. Entonces, ¿cuál es la gracia? Ah, bueno, y en el total, pilas, ese total no es el resultado de sumar estas dos cifras, ¿no? No es que 16 y 57 le dé 34, no. No es que el 36 y el 33 le dé 34 otra vez, no. Ese total hace referencia a lo mismo, a coger y dividir respecto, por en este caso, al 46. O sea, estoy cogiendo todas las cifras de la tabla y las estoy dividiendo respecto a su respectivo total. O sea que cojo toda esta fila y la divido respecto a 25. Por eso es que aquí me queda un 100%, ¿no? Cojo todas estas cifras de la tabla y las divido respecto a 21, inclusive el 21, por eso me da 100% ahí. Y cojo el total y lo mismo. Cojo todas las cifras de la tabla y las divido respecto a 46, que es el total de la fila. Listo. Entonces, mire las cifras que me dan. Mire que me aparecen los 100% ahí en los totales de las filas. Pero entonces aquí lo más importante es que la interpretación cambia radicalmente. Antes, por ejemplo, antes teníamos el 8% de todos los individuos son hombres y tienen bachillerato. Bueno, ahora, ¿cómo se interpreta eso? De todos los hombres, el 16% tiene bachillerato. Dado que el individuo es hombre, el 16% de los hombres es bachillerato. Entonces, el punto de referencia es el total donde está el 100%. Ah, este 36. De todos los individuos en la muestra que son hombres, el 36% tiene pregrado. Este 57. De todos los individuos en la muestra que son mujeres, el 57 tiene bachillerato. O sea, de las mujeres, dado que es mujer, el 57% tiene bachillerato. O sea, ya el punto de referencia no es el total de la muestra. El punto de referencia es el total de la fila. Ah, bueno, este 34 sí se interpreta como antes. De todos los individuos en la muestra, el 34% tiene bachillerato. O sea, igual que antes, porque el punto de referencia es el 46. Entonces, ¿para qué sirve esto? Ah, pues fácil, porque ahora con estos cálculos ya puedo comparar directamente las cifras de género, de sexo.
ya puedo comparar directamente, ya puedo comparar directamente cómo los niveles de sexo, o sea, hombre y mujer, ya puedo comparar a los hombres y mujeres en función del nivel educativo. Pues porque todas las cifras quedaron totalizadas, quedaron condicionadas a su total de la muestra. Entonces, el perfil fila, donde aparecen los 100% en las filas, me permite comparar los niveles de sexo en función del nivel educativo. Y lo mismo con las columnas. Con las columnas, ahora usted ya no hace el cálculo respecto al total de las filas, sino respecto al total de las columnas. Por eso es que aquí le aparece un n.j, porque ahora totalizamos y calculamos respecto al total de las columnas. Ah, que de dónde salió este 25 y este 75%. Ah, pues fácil. Ese 25 y ese 75 salió de coger el 4 dividido 16, no 46, 16, y el 12 dividido 16. Eso le da el 25 y el 75%. Y lo mismo hace con las demás columnas, dividiendo, bueno, también por 16 en este caso, porque el total es el mismo, pero después dividiendo entre 14 y luego dividiendo entre 46. Ah, entonces, ¿cómo la interpretación? Entonces ya la interpretación cambia radicalmente. Mire, la cifra cambia radicalmente, las cifras cambian radicalmente y la interpretación también, porque ahora entonces decimos que de las personas que tienen bachillerato, el 25% son hombres. De las personas que tienen bachillerato, el 75% son mujeres. De las personas que tienen pregrado, el 43% son mujeres. Bueno, o sea, como que cambia radicalmente la interpretación. Aquí estamos condicionando en el nivel educativo, aquí estamos condicionando en el sexo, en los perfiles fila. Entonces, en los perfiles columna, usted puede comparar los niveles educativos, pero ahora en función del sexo. Y a la hora de hacer los gráficos, mire que los gráficos se llaman gráficos de barras apilados al 100%. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, mire que el 100% está el 100% aparece como que totaliza todas las barritas. Pues claro, porque digamos, en el perfil fila usted tiene dos categorías, o sea que tiene dos 100%, entonces mire que las dos barritas apilan al 100% y cada barrita está dividida en tres, ¿no? El nivel educativo. Por eso es que yo puedo comparar los niveles del sexo en función del nivel educativo. Y lo mismo al contrario. Fíjese que aquí estamos trabajando con las columnas, o sea que usted va a tener tres barritas apiladas al 100%, mire, 100% en las tres barritas, pero dividida en dos. Ah, dividida en dos. Entonces usted ve esto, una persona ve esto y una vez dice, uff, no, ya esto es muy fácil de interpretar, porque entonces ya puedo comparar los dos niveles de sexo, o sea, hombre y mujer, en función del nivel educativo. Entonces, claramente en esta muestra, para estos individuos, hay una desproporción, una inequidad enorme, porque en un mundo ideal, lo que uno debería ver es que en ambos sexos los colores tengan la misma proporción. Aquí los hombres tienen más acceso al nivel superior, a la educación de nivel superior que las mujeres. Entonces, lo que debería pasar, lo que uno debería ver en un mundo, digamos, equitativo, en un mundo en el que uno quiere ver, pues es que los colores tengan la misma proporción. Pues digamos que aquí pregrado, digamos, más o menos tiene la misma proporción de ambos, pues porque el cuadradito se ve como con la misma área en ambos lados. Pero claramente los de educación superior
predominan en los hombres y no en las mujeres. Entonces lo que uno debería ver es como las mismas áreas y es más, uno debería ver como el área de educación superior mucho más grande en un país, digamos, desarrollado, en un sector desarrollado. Y ahora, si usted quiere comparar cómo se comporta el nivel educativo en función del sexo, pues bueno, aquí usted bueno, puede ver lo mismo. Ya puede comparar a través de los niveles educativos en función del sexo. Listo. Bueno, recuerden que si alguien tiene alguna pregunta la puede escribir ahí en el chat y yo ahí la voy leyendo, ¿no? Muy bien. Ahora, en función, digamos que esto es, digamos que el mensaje para llevar a casa y lo más importante es pilas con la interpretación, pilas cómo lee usted las cifras. Un, alguien que se forma como profesional en cualquier área tiene que saber leer una tabla, ya sea por que haga reportes, porque le hagan reportes, porque vea noticias, porque lea periódicos, por lo que sea. Esa es una de las competencias mínimas de un profesional, saber leer una tabla y un gráfico, y un gráfico. En términos técnicos del código, digamos que aquí no hay mucho que decir. Lo primero es que, bueno, los datos usted los introduce igualito, ya eso lo dijimos, rbind, para pegar las filas. Eh, Para los perfiles fila, en términos técnicos, lo único que le voy a decir es lo siguiente. Mire que utilicé nuevamente la función prop table, pero ahora yo quiero calcular los porcentajes no respecto al total de las filas. Eso se logra con margin igual a 1. Este margin igual a 1 es el margin del prop table. O sea, cuando usted replique este código, cuando usted mire los resultados después, hágalo por pedacitos. Coja primero esto aquí dentro, y ejecute esto dentro. Eso lo único que le va a dar es esta parte. O sea, sin el total, mejor dicho. O sea, cuando usted escribe margin igual a 1 dentro de un prop table, lo que está haciendo es calcular los porcentajes respecto a las filas, no respecto al total general. Y al final, pues para saber si todo me quedó bien o no, pues le añado el add margins con margin igual a 2 para que me totalice las columnas. O sea, este margin igual a 2 hace referencia a que estamos totalizando las filas, perdón. O sea, es para que me aparezca este 100 y para que me aparezca este 100. Entonces, este primer margin es de prop table y el segundo es el de add margins. Y lo que le digo, ejecútelo de a pedacitos. Aquí, póngale aquí primero este. Y luego sí, haga el otro. Ahí está. Entonces ahí le da la tabla. Perfiles fila. Ah, perfiles columna. ¿Cómo se hace? Pues lo mismo, solamente que al revés. Mire, es exactamente lo mismo. Prop table, bueno, por 100 porque a mí me gustan las cifras en puntos porcentuales. Ah, pero en lugar de margin igual a 1, pues aquí mire que le puso 2, pues para que le calcule respecto a las columnas y luego para totalizarlas le pone margin igual a 1. Entonces mire que aquí le aparecen los 100%. Ahí está. Listo. Ahora, en términos de los gráficos, digamos que esto es un diagrama de barras, es un bar plot. El bar plot ya lo habíamos visto. Solamente hay un detallito extra que quiero decirle. Bueno, primero, guarde los resultados, ¿no? Digamos aquí PF significa perfil fila y PC significa perfil columna. Entonces uno guarda el resultado. Mire que margin igual a 1 es para perfil fila y margin igual a 2 es para perfil columna. Estoy guardando el resultado sin el total, obvio, ¿no? Pues porque no quiero graficar el total, solo quiero graficar los niveles de las variables. Entonces, pues bueno, están todas las cosas, usted puede ver este código y decir, uff, pero pues están todas las cositas del título del eje X, el título del eje Y, que si le pone la leyenda, o sea, la leyenda es esta, ¿no? Lo que está aquí arribita.
que si le pone la leyenda, que dónde quiere que le salga la leyenda. Bueno, como que todo lo del gráfico es lo mismo que ya hemos venido hecho antes. Lo único es que para que le quede apilado al 100%, mire que en el de perfil columnas no hay ningún problema. O sea, como que usted simplemente pone el perfil columna y ya, le queda todo perfectico así ya apilado al 100%, porque aquí en las columnas el 100% está en las columnas. En cambio, en las filas, los 100% aparecen en las filas. Entonces, para que le quede así bonito y le quede como apiladito y como con el 100 aquí arriba y eso, lo que uno tiene que hacer es transponer la tabla para que le queden los 100% en las columnas. Entonces, por eso aquí yo le pongo este T, o sea, como voltear la tabla para que le queden los 100% en las columnas. Pero eso solamente es con el propósito del gráfico, ¿no? No más. Y ahí, si usted tiene problemas, digamos, o le cuesta un poco leer esto, lo invito, y y a mí me pasó y a todos les pasa, pues porque esto no se aprende de un día, de la noche a la mañana. Lo invito a experimentar, o sea, como, bueno, cambiemos, aquí este encall es el número de columnas, cambiemos este encall en lugar de 3, pongámosle un 2, a ver qué pasa. Claro, yo tengo 3 columnas porque, mire, tengo 1, 2, 3 géneros educativos, 3 niveles educativos. Entonces, póngale 2 a ver cómo se ve el gráfico. O aquí en lugar de legend text igual a true, póngale legend text igual a false, a ver qué es lo que le pasa. Aquí, bueno, experimente. Bueno, yo lo primero que haría sería copiar el código en una cosa de R y ejecutarlo y ver que me sale lo mismo. Y para, digamos, jugar un poco con eso, yo empezaría como a cambiar valorcitos, a ver qué es lo que hace, el efecto que eso tiene en el gráfico. Pero digamos que en términos técnicos, el bar plot ya lo habíamos visto antes, entonces no hay como nada nuevo ahí. Bueno, muy bien. Eso en cuanto a... esta última parte la vamos a dejar para el final. Eso en cuanto a variables cualitativas. Cuando usted tiene variables cualitativas, usted tiene varias formas de analizar, ya sea con las frecuencias conjuntas, absolutas o relativas, o con los perfiles, o sea, con las cosas condicionadas. Muy bien. Cuando usted tiene variables cuantitativas, pues aquí el método de análisis cambia, porque ya hacer la tabla no es tan fácil. Cuando usted tenga variables cuantitativas, pues lo primero que uno tiene que hacer es, bueno, entender cómo viene la base de datos. Entonces, cuando usted tiene variables cuantitativas, usted va a tener dos variables y a todos los individuos los va a medir en esas dos variables. Entonces, usted coge, por ejemplo, el peso del primer individuo y luego registra la edad del individuo. Aquí quedó temperatura, pero no, es edad. Usted coge el peso del segundo, aquí aparece X1, no, debería ser X2, del segundo individuo y luego la edad del segundo individuo. Bueno, etcétera, etcétera, hasta el último, ¿no? En este caso tenemos 31. Entonces, no es que usted tenga dos muestras. No es que usted tenga una muestra para un conjunto de individuos y otra muestra para otro conjunto. No, son los mismos individuos medidos en dos características diferentes, digamos el peso y la edad, o el peso y la estatura, o la edad y el índice de masa corporal, o lo que usted quiera, o sea, como las características que usted quiera de sus individuos. En este caso, pues para ilustrar y que todo saliera facilito, lo hicimos con la edad y el peso, pues para que se entendiera fácil el ejemplo.
A esta variable X usualmente se le llama variable independiente y a la variable Y variable dependiente. Entonces, lo primero que usted tiene que aprender a hacer cuando está analizando un conjunto de datos bivariado, así se llama, conjunto de datos bivariado, pues porque tiene dos variables, es hacer un gráfico. Y ese gráfico se llama dispersograma o nube de puntos. Ese es como el gráfico, el primer gráfico que usted tiene que aprender a hacer. Dispersograma o nube de puntos. Entonces, en ese sentido, pues el gráfico es como un diagrama cartesiano común y corriente. Usted en el eje X pone una variable, en el eje Y pone la otra la variable, y cada puntico es un individuo, ¿no? Entonces, digamos, este individuo tiene 12 años, digamos, 12 años y medio, digamos, y pesa 30 y, bueno, 39, no sé, 39 punto algo. O sea, cada individuo es un puntico y todos los disponen en un sistema de ejes cartesianos. Pues como cuando uno estaba en el colegio, lo mismo. Entonces, cuando uno hace una nube de puntos, cuando uno hace un dispersograma, la idea es poder por lo menos visualmente identificar cómo es la relación entre las variables. La idea es ver, ¿será que la relación es directa? ¿Será que la relación es inversa? ¿Será que no hay relación? ¿Será que es logarítmica? ¿Será que es cuadrática? ¿Será que es exponencial? ¿Cómo es la relación? Por lo menos visualmente darse una idea de qué es lo que pasa con las dos variables al mismo tiempo. Pues porque claro, yo quiero ver si hay una asociación, yo quiero ver si hay una relación entre las dos variables. Yo quiero ver si a medida que aumenta una variable aumenta la otra, ver a qué ritmo aumenta. Bueno, porque yo quiero ver, yo no quiero analizar las variables por separado. Quiero ver al mismo tiempo qué es lo que sucede. Entonces, bueno, digamos que el gráfico es una primera alternativa. em, y el gráfico, pues en este caso me indica, me sugiere. Todavía no lo hemos confirmado, pero me sugiere que la relación entre las dos variables es directa. A medida que aumenta la edad, está aumentando el peso, lo cual es lógico y tiene algo y tiene sentido. Em, pero entonces, digamos que el gráfico es simplemente una ayuda visual. Entonces, lo que vamos a aprender a hacer enseguida es a cuantificar eso. Eso es lo que vamos a aprender a hacer. Vamos a diseñar dos medidas para cuantificar ese hecho. Listo. Entonces, en términos técnicos, muy fácil. Si lo está haciendo en R, introduzca los datos de la edad. Recuerde que eso lo hace con una concatenación, separando los valores por comas. Lo mismo hace con el peso. Y para hacer un gráfico de estos, muy fácil, simplemente escribe el comando plot. Punto. Ahí estuvo. Pone la edad en uno y la Y en el otro. Listo. Y ya le sale eso. Que si yo quiero cambiarle los colores, poner las figuritas diferentes, como que, claro, se puede. Usted puede personalizar esto tanto como quiera. Y experimentelo, ¿no? Después de peso ponga coma, call igual a red o algo así. Y va a ver qué pasa. Si usted quiere cambiar las figuritas, el comando es pch, pch. Y le pone otros valores a ver qué es lo que pasa. Bueno, pero por ahora este es el básico, esto, o lo mismo, usted puede cambiar el título del eje X, el título del eje Y, pues como que puede personalizarlo tanto como quiera. Bueno, entonces como queremos cuantificar la relación entre las variables, la primera medida con la que vamos a trabajar se llama covarianza. Covarianza. No varianza, covarianza. La covarianza es una medida que le permite a usted cuantificar cómo se
distribuye de cierta manera, cómo se asocian, cómo varían, esa es la expresión, cómo varían conjuntamente, por eso se llama covarianza, cómo varían conjuntamente las variables. Entonces ahí está la fórmula, la covarianza usted la puede representar ya sea así con COF o con S de XY. Pero entonces, bueno, aquí está la fórmula y de hecho se la voy a copiar aquí para que todos estemos en la misma página. Eh, y quisiera hacer, y quisiera como hacer una pequeña explicación porque no quiero que se enrede ahí con la formulación. Cuando usted esté trabajando con la covarianza, cuando usted esté trabajando con la covarianza, digamos que, bueno, ahí está la fórmula, ¿no? Entonces aquí está COF de XY es igual a, bueno, 1 sobre n menos 1. La razón del n menos 1 todavía se la tengo pendiente por la sumatoria desde el primer individuo en la muestra hasta el último individuo en la muestra de cada dato menos su promedio por cada dato menos su promedio. Entonces, alguien puede decir, uy, pero Juan Camilo, aquí, ¿qué hago yo primero? ¿Resto, multiplico, sumo? ¿Qué se hace primero? Entonces, cuando el computador lo haga y cuando veamos las rutinas para hacerlo en R, lo que hace el computador es, bueno, coge el primer dato y le resta su promedio. Luego, en otra columna, coge el primer dato del otro lado y le resta el promedio. Bueno, y así, ¿no? Así sucesivamente. Segundo dato menos el promedio, segundo dato del otro lado menos el promedio. O sea que, bueno, etcétera, 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 etcétera. Y hasta el final, ¿no? Hasta el último dato menos el promedio. Y el último dato del otro lado menos el promedio. O sea, usted tuvo que haber calculado los promedios antes, ¿no? Listo. Ahora, si alguien ve esta fórmula y piensa que tiene que sumar de una, no, está equivocado. ¿Por qué? Porque si usted suma ambas columnas, si usted coge, si usted coge y suma y totaliza toda esta columna, y totaliza toda esta columna, le va a dar un cero redondito en ambos lados. Porque recuerde que el promedio es el centro de gravedad de los datos. Entonces, eso no es lo que dice la covarianza. La covarianza no dice saque las diferencias y luego sume. No. Lo que dice la covarianza es saque las diferencias y una vez las sacó, ahí sí multiplique. O sea, no es que usted tenga que multiplicar el cero y el cero, no. Usted coge, bueno, la primera diferencia y la multiplica por la primera diferencia en el otro lado. Lo mismo ahora, la segunda diferencia de la primera columna y a lo que le dio, bueno, ahí sí lo multiplica con la segunda diferencia del otro lado. Bueno, y así, ¿no? Y así para todos los datos. O sea que si tuviéramos 25 datos, imagínese el problema, porque esto es muy largo si uno lo hace a mano, ¿no? Y lo mismo por el otro lado. Ahí sí, cuando usted ya terminó de hacer esas multiplicaciones, ahí sí es que usted suma. Ahí sí es que usted suma esas diferencias. Por eso es que por eso es que aparece la suma después de hacer las multiplicaciones. O sea, el orden aritmético de todo esto es primero las diferencias, luego multiplicar las diferencias y al final ahí sí suma. Y bueno, y lo único que le haría falta sería pues nada de dividir por n menos 1, ¿no? Y ya, esa es la covarianza. Entonces la covarianza es una medida que le permite a usted cuantificar cómo es la asociación, la variabilidad conjunta. ¿Cómo es la asociación? ¿Cómo es la variabilidad conjunta? Pero por un segundo que estoy teniendo aquí un problema con mi mouse.
No se quiere quedar. Eso. Ya, ya. Entonces, ¿qué pasa? Si la covarianza le da mayor que cero, si la covarianza le da un número positivo, entonces la conclusión es, la interpretación es que la relación es directa. Así como, así como en esta figura A. Esta figura A seguro le va a dar una covarianza positiva. ¿Por qué? Porque mire que los puntos van subiendo a medida que una variable crece, la otra también. O sea que en mi caso particular, yo espero que la covarianza me dé positiva, pues porque el dibujo me está evidenciando que a medida que aumenta una variable, la otra está aumentando. O sea, la variabilidad conjunta es positiva. Indica que la relación es directa. Este gráfico B, que es otra nube de puntos ahí, de otro ejemplo, de otros datos, es un caso donde la covarianza es negativa. Cuando la covarianza es negativa es porque la relación es inversa. Cuando aumenta una variable, la otra disminuye. Pero estos son otros datos, ¿no? Esto es otra base de datos ahí. Y cuando la covarianza es cero, entonces digamos que no hay un patrón lineal, digamos, aparente. Aquí hay dos ejemplitos. Digamos, si usted se da cuenta aquí en el ejemplo C, pues como que no hay un patrón ahí aparente, como que todos los puntos están regados equitativamente alrededor de los promedios. Aquí los promedios se cruzan, ¿no? Este es el promedio de X y este es el promedio de Y. O este es otro ejemplo donde la covarianza es de cero, porque no hay una relación lineal aparente. Digamos, aquí hay como una relación ahí toda rara, como circular, sinusoidal ahí, pero, pero lineal no es. Entonces la covarianza le da cero. Entonces la covarianza lo que le indica a ustedes es cómo es la relación entre las variables. Ahora, mire, como usted está cogiendo la primera variable menos el promedio y lo multiplica por la segunda variable menos el promedio, aquí las unidades de medición de la covarianza son mixtas. O sea, usted está mezclando las unidades de medición. O sea que en este caso en particular del ejemplo, si la X la está midiendo en kilogramos y la edad en años, entonces la covarianza le queda expresada en kilogramo por año, porque está mezclando las unidades. Tiene una diferencia por otra diferencia con otras unidades diferentes. Entonces, esa es una característica importante de la covarianza. Tiene unidades mixtas de medición, mixtas. Bueno, en el ejemplo que estábamos haciendo, pues bueno, aquí está como el desarrollo paso a paso, como que, bueno, primero calculo los promedios, luego primer dato menos el promedio, primer dato menos el promedio. Segundo dato menos el promedio, segundo dato, bueno, y así hasta el final. Y la covarianza me dio 226, perdón, 0.226. Me dio positivo, es algo que esperaba, yo esperaba un resultado positivo, o sea que la relación entre las dos variables se puede interpretar como directa. Y ese es un 0.226 expresado en unidades mixtas, ¿no? Años por kilogramo o kilogramo por años, es lo mismo. En términos técnicos, yo no espero, por favor, no lo haga, no se ponga a hacer esto a mano. A mí me tocó hace 20 años hacerlo a mano con una calculadora y es lo peor que le puede pasar a alguien, pues porque imagínese con 50 datos a qué hora sacaba uno. Hágalo con software. Entonces, bueno, usted mete los datos, esto ya lo hemos dicho, usted mete los datos como una concatenación, valores separados por comas, puntos para decimales, la C significa concatenar. Si quiere calcular los promedios, calcule los promedios. Mire, min de edad le da, el promedio de la edad es de 12.7 años, el promedio del peso es de 40.1 kilogramos. Y la covarianza, mire tan fácil, con una sola instrucción, COF, y le da ahí 0.226. Ahora, si usted quiere entender como el cálculo y eso, pues mire, aquí está hecho paso a paso, ¿no?
primero las diferencias, multiplico las diferencias, sumo las diferencias y ahí sí divido entre n menos 1. Y mire que le da lo mismo. Pero la verdad sea dicha, esto es más como una explicación que otra cosa. Si yo voy a calcular una covarianza, de una con COF, de una. Listo. Ahora, vamos a ver unas cuantas propiedades porque quiero que, digamos, ahorre tiempo en varios sentidos. El primero es obvio. Si a usted le preguntan la covarianza entre la edad y el peso, pues esa es la misma covarianza que entre el peso y la edad. O sea, la covarianza entre X y Y es la misma covarianza entre Y y X. O sea, como que es como conmutativo. La variabilidad conjunta entre dos variables no cambia si usted pone el orden, una variable en un lado y otra variable en el otro. La asociación entre las dos variables no depende de si usted pone primero una o luego la otra. No. Entonces, la variabilidad conjunta de X y Y es la misma variabilidad conjunta de Y y X. Entonces, lo invito a que lo experimente después. Si usted quiere poner aquí covarianza entre peso y edad, mire que le va a dar exactamente el mismo 0.226. Bueno. Bueno, alguien me dice, "Y bueno, ¿y cuánto me da la covarianza entre X y X? Pues muy fácil. La covarianza entre X y X, si yo cojo la definición, que es esta, y yo calculo la covarianza entre una variable y sigo misma, pues nada, reemplazo, ¿no? Reemplazo. Entonces me va a quedar 1/n-1 y reemplazo los valorcitos. Entonces sumatoria desde i igual 1 hasta n de xi menos x barra. Ahí reemplacé la primera variable por y. Pero es que la y es la misma x. Entonces, ¿qué me va a quedar? Xi menos x barra. Ok, bien. Pero bueno, ¿qué pasa cuando tengo algo multiplicado por lo mismo? Me queda ese algo al cuadrado, ¿no? Entonces eso me queda igual a 1/n-1 por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de xi menos x barra y todo al cuadrado. Todo al cuadrado. Y esto es conocido para usted. Esto es la misma varianza de la x. O sea que la variabilidad conjunta de una variable consigo misma, pues es la varianza original. O sea, la variabilidad, obviamente recuerde que le quedan las unidades al cuadrado, ¿no? Listo. Esta tercera propiedad sí que la vamos a usar. Esto le va a ahorrar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque cuando usted tenga una variable y la transforme linealmente, mire, esto es una línea recta, ¿no? Esto es una transformación lineal a x más b. Y coja la otra variable y le haga otra transformación. Lo que dice esta propiedad es que usted no tiene que volver a procesar todo. Era lo que hablábamos alguna vez acerca de, supongamos que hay un error en el instrumento de medición o supongamos que hay un valor de la variable que usted quiere incrementar porcentualmente o añadirle un valor constante por algún motivo. Entonces, usted no necesita volver a calcular todo. Cuando usted coja la primera variable y la transforme, multiplicándola por algo y sumándole algo, y coja la segunda variable y la transforme, multiplicándole algo y sumándole algo, la nueva covarianza, el nuevo valor de la covarianza, es coger las dos constantes multiplicadas y multiplicándolo por la covarianza anterior. O sea, usted no tiene que volver a importar los datos, transformar las variables. No. Es un poco lo que hablábamos la vez pasada es un poco lo que hablábamos la vez pasada, algo la vez pasada sobre la varianza. Si usted tiene la varianza de una constante por x más b, la nueva varianza
la nueva, es más, se lo voy a escribir de otra manera para que usted de pronto lo vea un poco mejor. Usted tiene una nueva variable W y esa variable W es coger la variable original multiplicada por A más B. Entonces, la varianza de W, pues escoger la variable la A al cuadrado por la varianza de X. Usted no tiene que ponerse a procesar la información de nuevo, nada de eso. Ah, que por qué B no se le suma. Bueno, no hicimos la demostración, pero aquí el B no influye, solamente el A. Entonces, lo mismo, si usted tiene dos variables, digamos, pues ya está escrito aquí en la propiedad. Si usted tiene dos variables y las transforma haciendo un incremento porcentual, por ejemplo, recuerde esto, ¿no? Si digamos yo cojo la variable X y la aumento el 5%, ¿cómo me queda la variable? ¿Por qué debería multiplicar la X? Entonces, si yo cojo una variable, la voy a llamar así nuevamente W igual a la variable X aumentada en 5%. Entonces, la variable W es lo que tenía de X más 0.05 X, ¿no? O sea, lo que ya tenía más el aumento. O sea que la transformación me quedó 1.05 X. O sea, la constante por la cual estoy multiplicando la X es esta, ¿no? 1.05. Aquí no tengo ningún incremento aditivo ni nada, solamente multiplicativo. 1.05, no 1.5, no 0.5, no 0.05, 1.05. Entonces lo que dice esa propiedad es pilas. Cuando usted tenga dos variables y las transforme por un error en el instrumento de medición, porque hubo un aumento porcentual o un incremento aditivo, no se ponga a calcular todo otra vez. Simplemente coja lo que ya tenía y multiplíquelo por A y por C. Bueno, otra cosa. Hay una fórmula alternativa de la covarianza que se la explico aquí. Mire, para calcular la covarianza ya vimos la fórmula, digamos, original, y digamos que lo central es la sumatoria, ¿no? Lo central es coger cada dato menos el promedio y todo, y luego desde el primero hasta el último, ¿no? Y luego el otro dato menos el promedio. Entonces, si alguien se pone a desarrollar la multiplicación y luego a aplicar las propiedades de la suma y a organizar los términos, a lo que va a llegar es que en lugar de hacer esto, usted podría hacer primero los productos cruzados. O sea, como que usted podría simplemente coger el primer dato por el segundo, o sea, los valores de la variable X por los valores de la variable Y, multiplicarlos y luego sumarlos. Y al final, a lo que le dé, le resta n veces multiplicados los promedios. O sea que es una manera alternativa de hacer el cálculo. No es que le toque hacerlo, solamente que a veces las bases de datos no vienen con todos los datos brutos, simplemente vienen con estos datos. Entonces, si usted quiere, puede simplemente multiplicar los valores de las variables, sumarlos y ahí sí restarles n veces el promedio. O sea, como que primero hace esta operación y al final resta el producto de los promedios por n. Recuerda que aquí hay un por y aquí hay un por. Es una forma alternativa. Bueno, y al final, pues usted obviamente divide todo entre n menos 1 y al final usted divide todo entre n menos 1 y bueno, para que le dé el valor. Pero digamos que lo de arriba, el numerador,
pues usted lo puede hacer de las dos maneras. Eso es lo de menos. Bueno, y ya para terminar las propiedades, esta sí que es importante. La varianza de una suma no es la suma de las varianzas. No es como con el promedio, ¿no? Recuerde que con el promedio, si a usted le decían, bueno, calcule el promedio de una variable más y. O sea, coja dos variables y promedienlas. Entonces usted lo que decía, bueno, pues fácil. Cojo el promedio, no sé, de los hombres y le sumo el promedio de las mujeres. Fácil, eso no hay ningún lío. El promedio de una suma es la suma de los promedios. Eso es muy fácil de demostrar, de hecho. Si usted tiene dos variables, diga usted calificaciones de hombres y calificaciones de mujeres, entonces quiere sacar la calificación promedio total, pues sume, digamos, los promedios y listo. Eso no hay ningún lío. Pero con la varianza no. Con la varianza, y esta es una de las cosas que yo tenía pendientes de cuando vimos la varianza, es que la suma de las varianzas, la varianza de una suma, bueno, es la suma de las varianzas, pero tiene que sumarle dos veces la variabilidad conjunta. Dos veces. ¿Que por qué esto, Juanca? No, pues obviamente no hice la demostración, pero la propiedad dice que hay que sumarle dos veces la variabilidad conjunta. Muy bien. En el taller número 6 hay dos ejemplos para que usted practique estas propiedades y, digamos, las vea en acción y pueda como ver la aplicabilidad de cada una de estas propiedades. Listo. No olvide eh, las unidades mixtas de medición, pilas. La covarianza tiene unidades mixtas de medición. Pilas, no olvide, si la covarianza es cero, no quiere decir que no haya relación. No hay relación, pero lineal. Y la covarianza es sensible a datos atípicos. Es decir, que si usted en la base de datos tiene un valor muy grande, esa covarianza se afecta mucho. No es como la mediana, por ejemplo, que la mediana es resistente a datos atípicos, es robusta a datos atípicos. Entonces, igual que el promedio, la covarianza se afecta muy fácil por los datos atípicos, porque precisamente se basa en el promedio. Listo. Ahora, la última medida de la que quisiera hablar, además de la covarianza, es el coeficiente de correlación. Pues porque a mí alguien me puede decir, listo, Juan Camilo, aquí esta covarianza le dio de 0.226. Yo ya sé que la relación es positiva, pero ese número es grande, ese número es pequeño, ese número indica una relación fuerte, indica una relación débil. ¿Cómo uno hace para saber cuándo un número es grande o pequeño? Pues porque esto tiene unidades mixtas de medición. Entonces, comparar es difícil, es complicado. Entonces, la forma de resolver ese problema es definiendo una medida nueva que se llama coeficiente de correlación, no coeficiente de variación, coeficiente de correlación, coeficiente de correlación. Ok. Entonces, ¿qué hace usted? El coeficiente de correlación de Pearson, correlación, no variación, el coeficiente de correlación de Pearson es coger lo que usted tenía en la covarianza y lo divide entre el producto de las desviaciones estándar. Y usted me va a decir, pero ¿cuál es la idea de eso? Pues fácil, porque si usted recuerda, la covarianza tiene unidades mixtas de medición, o sea, tiene kilogramo por año. Pero la desviación estándar del peso o de la edad tiene las unidades lineales. Recuerde que esa fue la idea de la desviación estándar, ¿no? Cuando nosotros estábamos haciendo las medidas de variabilidad, recuerde que la idea principal fue coger la varianza y sacarle la raíz para que me quedaran unidades lineales, o sea, en las mismas unidades originales. O sea que esta desviación estándar tiene las unidades de la variable x, esta otra desviación estándar tiene las unidades de la otra variable, o sea que se cancelan las unidades de medición. Se cancelan las unidades de medición. O sea que el coeficiente de correlación
es una medida sin unidades de medición. Es una medida que no tiene unidades de medición, o sea que es una cantidad relativa, es una medida adimensional, que si usted quiere expresarla en porcentaje lo puede hacer, no tiene ningún lío. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Entonces, muy fácil. Esto le mide a usted el grado de la asociación lineal, o sea, le mide qué tan fuerte es la relación. Entonces, aquí yo tengo un grafiquito, pues como para que usted ilustre esto. Mire, si el coeficiente de correlación le da uno cerradito, 100%, mire, la relación es perfecta. Mire, o sea, como que un puntico seguido detrás del otro, como que todo perfectico, todo bonito, todo perfecto. Esto nunca pasa en la práctica. Entonces, entre más cercano a uno, la relación es más fuerte. La relación es, digamos, más estrecha. Ah, bueno, ¿cómo luciría una nube de puntos con un coeficiente de correlación del 80%? Ah, bueno, mire, ya claro, no se ve tan perfecta como la anterior, pero igual se nota la relación, la asociación lineal y se nota que la relación es directa. O sea, como que, claro, ya está un poquito más espesa que la anterior, pero bueno, se nota muchísimo. Ah, que como es de cero, de 40%. Uy, aquí la asociación, sí, todavía se nota un poco como la asociación lineal, pero ya claramente tiene mucha más dificultad de ver si es directa o qué, la relación es mucho más débil. Mire cuando da cero lo que pasa. Puf, aquí sí como que ya perdimos, ¿no? Ya la asociación lineal ya se perdió. Y cuando da negativo, pues mire que es lo mismo, solamente que la relación es inversa. A medida que aumenta la una, la otra disminuye. Entonces, un error típico es, si yo le digo a alguien, uy, el coeficiente de correlación le dio de -80%, -80%. Entonces, un error típico, alguien puede decir, uy, no, re mal. No, eso esa relación es supremamente mala, esa relación es supremamente débil, porque le dio de -80%. -80%, le dio supremamente débil, eso no sirve. Muy mal, ¿no? Porque el 80% quiere decir que es muy buena relación. Lo que pasa es que el menos indica que la relación es inversa. O sea, el menos le dice a usted, a medida que aumenta la una, la otra disminuye. Pero el 80 es una excelente relación. O sea, no se deje engañar por el signo. El signo, el coeficiente de correlación hereda el signo de la covarianza. Pues ¿por qué? Porque las desviaciones estándar siempre son positivas. O sea que si la covarianza es positiva, al dividirlo entre el producto de valores positivos, pues me da positivo. Y si la covarianza es negativa, pues al dividirlo entre cosas positivas, pues me sigue dando negativa. O sea que el coeficiente de correlación hereda el signo de la covarianza. O sea que el coeficiente de correlación siempre está entre -1 y 1. Y el signo lo único que le dice a usted es qué tan fuerte es la relación lineal. Mira, aquí abajito le tengo varios coeficientes de correlación que son cero, pero eso no quiere decir que no haya una correlación. Mire, por ejemplo, este. Esto tiene un coeficiente de correlación de cero, pero aquí la relación es como sinoidal, ¿no? Este tiene una relación es un coeficiente de correlación de cero, pero la relación es, digamos, cuadrática, o este es circular. Bueno, en fin, usted ya ve varias formas. Eso no quiere decir que no haya relación, sí la hay, pero no es lineal. Entonces, si un coeficiente de correlación le da cero, eso es un indicio de que la relación entre las dos variables, no hay una asociación lineal entre las dos variables. Ahora, mire aquí, por ejemplo, varios ejemplos de coeficientes de correlación perfecta. Mire, siempre alineados perfectamente, uno, uno, como que no importa la pendiente, como que no importa, lo importante es que a medida que crece una, crece la otra, o a medida que decrece, crece una, decrece la otra. Entonces, la pendiente es lo de menos. O sea, como que el coeficiente de correlación no mide la, la tasa,
de la inclinación de la nube de puntos. El coeficiente de correlación no le mide a usted como la tasa de cambio, como qué tanto crece una variable cuando crece la otra. No, le mide la fortaleza de la relación, no la tasa de cambio. Y usted me va a decir, uy, Juan Camilo, ¿y aquí por qué no hay un uno ni nada? Y es que fíjese que aquí, claro, la relación lineal es perfecta, pero aquí la variabilidad en el eje Y es cero, ¿no? Pues porque mire que en el eje Y no hay movimiento. O sea que en una línea completamente horizontal, pues la desviación estándar de la Y es cero, y pues dividir entre cero pues no tiene sentido, ¿no? O sea que si usted tuviera una recta vertical, pues lo mismo, no hay coeficiente de correlación. La no está definido porque es una división por cero, porque no hay variabilidad en la X, aquí no hay variabilidad en la Y. Bueno, entonces aquí yo en mi libro, digamos, como que pongo, yo usualmente utilizo como esta, no es una camisa de fuerza, pero digamos, obviamente si el coeficiente de correlación es uno, entonces la relación entre las variables es perfecta, lineal entre las variables es perfecta. Entre 0,9, entre 90% y 100% yo digo que es alta o fuerte. Entre 70 y 90 yo digo que es moderada. Entre 50 y 70 yo digo que es aceptable. Y entre 0 y 50 ya es reducida o mínima, ¿no? Pero alguien me dice, pero Juan Camilo, si esto es 0,80, ¿por qué 90% y no 89 o 88? No, eso es como una guía, no es que sea una camisa de fuerza, es una guía. Lo más importante es que entre más cercano a -1 a 1, la relación es más fuerte, más fuerte. Y quiero finalizar con este ejemplo. Ya con esto termino el tema. Y es, en el ejemplo del peso y de la edad, el coeficiente de correlación, mire, le da del 92%. O sea, usted coge lo que ya le había dado la covarianza, mire, el 0,226, lo que ya le había dado la covarianza, y lo divide entre el producto de las desviaciones estándar. Ah, que cómo se calculaba una desviación estándar. Bueno, la raíz de la varianza, ¿no? Bueno, aquí en R es D, Standard Deviation. Standard Deviation de la edad y Standard Deviation del peso. Ahí están. O sea que si usted coge, mire, se cancelan las unidades de medición, le da el 92%. Mire, usted lo puede hacer de dos formas, ¿no? Cogiendo la covarianza y haciendo la división del producto de las desviaciones estándar, le da 92, o la rutina COR, ujú, y le da lo mismo. Ah, o sea que esta es una confirmación ya de que la relación entre las dos variables, entre el peso y la edad, es una relación directa y además fuerte, ¿no? Directa porque el signo es positivo y fuerte porque mire que este valor es un cercano al 100%, muy fuerte. Lo que intuíamos de la nube de puntos al principio. Listo. No olvide, el coeficiente de correlación siempre toma valores entre -1 y 1, pilas ahí. Igual que la covarianza es sensible a datos atípicos, obvio, pues porque es una medida definida en términos de la covarianza. Medida adimensional, no tiene unidades de medición, pilas ahí. Hereda el signo de la covarianza. Y obviamente, pues, como sabemos las propiedades de la covarianza, y como el coeficiente de correlación se basa en la covarianza, pues si yo quiero una propiedad de la coeficiente de correlación, pues simplemente aplico las propiedades de la covarianza. Esto. Entonces, esto cierra de alguna manera nuestro estudio de la estadística descriptiva. Vimos las cosas, hasta aquí vamos a evaluar en el próximo parcial. Vimos las cosas más relevantes que todo profesional debe saber acerca de estadística descriptiva en términos de análisis de datos. Empezando por tablas, frecuencias relativas, frecuencias absolutas, frecuencias acumuladas, agrupación, categorización eh, de variables cuantitativas,
Y vimos todas las medidas estadísticas, ¿no? Medidas de tendencia, media, mediana, moda, medidas de localización, los percentiles, medidas de variabilidad, rango, rango intercuartélico, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Vimos los gráficos, barras, sectores, diagramas de caja y histogramas, dispersogramas. Vimos medidas de asociación, o sea, las tablas a dos vías de clasificación, perfiles fila, perfiles columna, y las medidas, o sea, covarianza y coeficiente de correlación. Aquí hay una pregunta en el chat, ya ahorita la miramos. Y vimos cómo relacionar variables de todo tipo, cualitativas, cuantitativas. Alguien me dice, Juan Camilo, ¿y si yo tengo una cualitativa y otra cuantitativa, cómo la relaciono? Pues ahí ¿qué es lo más fácil? ¿Convertir una variable cualitativa en cuantitativa o convertir una cuantitativa en cualitativa? Pues lo más fácil de hacer es categorizar, volver cualitativa una cuantitativa. Y ahí usted se pone a hacer la tabla. O sea, si usted tiene una quali y una quanti, pues la mejor forma de relacionarlas es coja la variable cuantitativa y categorícela. Haga tres categorías, tres intervalos y la cruza ahí con una tabla, igual que hicimos hoy. Aquí me pregunta Laura, ¿qué pasa cuando los datos están en intervalos? Bueno, cuando los datos están en intervalos es raro hacer estas medidas de asociación porque como que uno no tendría la, la nube de puntos, ¿no? Porque uno no sabría cuál es el valor del dato exacto. Entonces digamos que en el 99% de las veces esto se hace con datos brutos. Cuando hay intervalos se podría hacer, pero es muy raro y no quisiera entrar en las complejidades de eso. Se trabajaría con las marcas de clase, pero es muy raro verlo, es muy raro verlo. Y es una buena pregunta, Laura, es una buena pregunta. Bueno, entonces, hasta aquí entra la evaluación final, pues el primer parcial que vamos a hacer la próxima semana, de hoy en 8 días. Talleres 1 a 6. Talleres 1 a 6. El quiz lo vamos a hacer el viernes, ya está habilitado para responder después, a partir de las 8:30. El viernes arrancamos con probabilidad. Eso no entra en el parcial. Eso no entra en el parcial. Bueno, entonces nada, eso es todo por hoy. Muchas gracias por asistir. Ya subiré el material enseguida, tan pronto terminemos la clase. Y bueno, nos vemos la próxima, nos vemos el viernes.